Un cordial saludo. En esta ocasión estamos viendo el video tutorial de 123d.circuits.io. Esta plataforma nos va a permitir simular nuestros circuitos, nuestros esquemas electrónicos, tanto con LED, resistencias, condensadores y Arduino. Si tenemos nuestra cuenta ya cargada, en SyncIn ingresamos con la cuenta ya creada y en SyncApp creamos nuestra cuenta. Entonces, para las personas que no tienen la cuenta ya creada, con SyncApp creamos la cuenta. Entonces nos sale esta ventana, escogemos nuestro país, el día, el mes, el año siguiente, y aquí nos va a aparecer el espacio para el correo electrónico, la contraseña y crear una cuenta. Entonces hay que tener algo claro: en la contraseña debe de ser una contraseña que tenga mínimo una letra y una cantidad de números que acá nos la especifican. Nos registramos. También nos podemos registrar con Facebook si tenemos el Facebook abierto. Aquí ya estoy registrado, entonces entro con SyncIn e ingreso al panel de control principal, en donde nos van a aparecer varios recuadros: cómo crear esquemáticos con circuitos impresos en PCB, cómo hacer breadboard y más videotutoriales. Aquí se pueden comprar productos. La opción acá de New Breadboard Circuit, nuevo protoboard o nuevo esquema para trabajar en blanco, lo podemos hacer desde aquí, o acá tenemos nuestro usuario. Este somos nosotros, nuestra cuenta. Si damos clic ahí en nuestra cuenta, si somos nuevos, no nos va a aparecer ninguno de estos circuitos. Yo ya he hecho varios circuitos, varias pruebas, no me aparecen estas. En LateTest, últimos circuitos, mis circuitos, hay varias ventanas, pero a ustedes les va a aparecer en blanco. ¿Qué vamos a hacer? New Breadboard, nuevo protoboard. Y nos va a aparecer un protoboard en blanco. Entonces aquí es donde nosotros empezamos a elaborar nuestro circuito, con Arduino, con LED, con resistencias, con condensadores, con pulsadores, con muchos componentes que trae este software. Vamos a empezar a hacer un circuito básico. Vamos a colocar un LED y una resistencia y una batería de 9 voltios para alimentar ese LED. ¿De dónde extraemos todo eso? De Components, la ventana de componentes, damos clic y nos aparece la figura de cada uno de los componentes: resistores, capacitores, capacitores polarizados, diodos, inductores, fotodiodos. Hay una cantidad de circuitos integrados y de componentes. ¿Qué vamos a necesitar? Un diodo LED, vamos a necesitar un resistor, una resistencia y una fuente de 9 voltios. Esta resistencia se arrastra, ahí saqué 2 resistencias. También puedo ver los componentes de All Components. Aquí veo la lista. Y si quiero adicionar, por ejemplo, la batería de 9 voltios, la busco. Está aquí. Y le doy adicionar. Y la coloco acá. Esta ventana entonces a veces nos parece incómoda. Y la manera de cerrarla es volver a presionar en Components. Aquí no tiene una pestaña de minimizar. Entonces en Components volvemos a reducir la ventana. Acá me quedó una resistencia extra que no necesito. ¿Cómo la elimino? La selecciono y le doy en el bote de basura, Delete, que está aquí en la parte superior izquierda. Presiono el bote de basura, se borra la resistencia y ahora voy a ensamblar este circuito para que me prenda un LED. Recordemos que este LED yo no lo puedo conectar directamente a una batería de 9 voltios. ¿Por qué? Porque el LED funciona a 2 voltios dependiendo del color. Si es rojo, 2 voltios. Si es verde, funcionará a 3 voltios. Voy a conectar esta batería a más y menos acá en el protoboard. El terminal positivo va en el rojo del protoboard, en el positivo, y queda energizada toda esta línea con 9 voltios y esta de arriba con tierra. La resistencia es para oponer el paso a la corriente y reducir ese voltaje de 9 a 2 voltios que funciona el LED. Entonces recordemos el funcionamiento del protoboard en el video pasado, cómo funciona. En esta parte externas del protoboard hay continuidad horizontal y en las partes internas hay continuidad vertical.
Entonces, si yo quiero comunicar este diodo LED con la resistencia, el terminal ánodo, que es este de acá me aparece ánodo, que es el positivo, donde tiene la parte redondeada. En un LED físico es igual, la parte redondeada es el terminal positivo y la parte que es plana, que es esta, es el terminal negativo. ¿Qué debo de hacer? Coger un cable y enviarlo desde este punto hasta este otro punto. ¿Está bien conectado? Sí, está bien conectado, porque este cable está en este nodo que pertenece al mismo nodo del ánodo. Toda esta línea se comunica con el cable. Lo mismo la resistencia. Este nodo de acá, este orificio, pertenece al mismo nodo de la resistencia, que es todo este vertical. Voy a enviarlo de esta manera, de aquí hasta acá. ¿Qué es el error que cometemos a veces o se comete mucho? Es pensar que yo aquí estoy comunicando el diodo LED con esta resistencia. Y no, porque el protoboard se comunica verticalmente. Entonces aquí está horizontal. Yo por intuición creo que se está conectando este cable con esta resistencia, pero no es así porque está en vertical. Estas conexiones internas. Entonces tengo que tener ese concepto claro del protoboard para poder yo hacer mis circuitos electrónicos. Ahora, ¿qué me falta? El terminal negativo va a tierra y generalmente los negativos son en negro o en azul y ya está interconectado el diodo LED con la batería. El positivo, la corriente positiva viene por acá, pasa por la resistencia, después llega con el cable al positivo del LED. Pasa la corriente por el LED y toda esa corriente se canaliza a tierra y se cierra el circuito. Entonces, en teoría, debe de prender este LED. ¿Qué nos queda faltando? Modificar la resistencia. ¿Cómo se modifica el valor de una resistencia? Se da clic y en la parte izquierda superior me aparece una ventana, en donde en este momento el valor de esta resistencia es de 1 kilo ohmio. Quiere decir de 1000 ohmios. Yo necesito que esta resistencia no sea tan alta porque si no, no me va a prender el LED. ¿Cómo se calcula el valor de una resistencia? Se calcula tomando el voltaje de esta batería y restando el voltaje del LED. 9 voltios menos 2 voltios me da 7 voltios. Dividido la corriente del LED que son 20 miliamperios, 7 dividido 0.02, eso me da 350 ohmios. Entonces yo coloco 350 ohmios. Esta operación es para todos los LED. Todos los LED consumen 20 miliamperios y consumen 2 voltios. Si es rojo, amarillo. Y si es verde, azul o blanco, consumen 3 voltios. Perfecto, me cambió el color de la resistencia, 350. Ya teniendo el valor de la resistencia adecuado para que circulen 20 miliamperios de corriente por este diodo LED, entonces, ¿qué queda faltando? Dar Start Simulación. Cuando doy Start Simulación, el circuito arranca y se prende el diodo LED. Entonces, para que se prenda el diodo LED, debo de tener en cuenta lo siguiente: que la corriente tenga un camino, que la corriente parta del positivo, se dirija a la resistencia, primero que todo pase por la resistencia antes de quemar el LED, después se va por el cable, alimenta el terminal positivo del LED, después llega el negativo y se va a tierra y se cierra el circuito. Si se cumple esta condición, se va a prender el LED. Pero ¿qué suele suceder? Que este diodo LED puede estar invertido. Entonces allí ya no va a funcionar el LED, porque el LED tiene una polaridad. Damos Start Simulación y vemos que no funciona el diodo LED, porque está mal polarizado. Está polarizado inversamente. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Invertir el diodo LED, verificar. A veces nos ocurre que vamos a la fija, pensamos que está todo bien y no. Tenemos que tener en cuenta la polaridad de muchos elementos electrónicos. Caso tal de que queramos modificar esta resistencia, el valor. Supongamos, el diodo LED está alumbrando mucho y necesitamos que
alumbre tenuamente para que no nos afecte la luminosidad de este diodo LED. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos el diodo LED, seleccionamos la resistencia y para que alumbre menos este LED, ¿qué debemos de hacer? Aumentar el valor de esta resistencia. Ya no es de 350, sino vamos a colocarla de 1000 ohmios. Si cambiamos este valor a 1000 ohmios, entonces a medida que subamos el ohmiaje, vamos a hacer haya más oposición al paso de la corriente. Es como un grifo, una llave, entre más cerrada esté esta llave, más oposición hay al agua. Aquí sucede lo mismo, entre más ohmiaje, más oposición hay a la corriente. Debe de alumbrar menos. Se notó el cambio. Voy a colocar una resistencia más elevada de 5000 ohmios. Ahí se notó más el cambio. Vemos que está más tenue la luz del LED. Podemos variar esta resistencia para poder variar el brillo del LED. Bueno, entonces ya hemos conocido el botón de Start Simulación. Cuando doy aquí inicializa la simulación, y cuando esté inicializada la simulación no puedo mandar cables, no puedo seleccionar el protoboard, no puedo mover nada porque está en simulación. A veces nos vemos afectados por esto y no nos funciona y queremos modificar algo y no se puede, pero es porque está en simulación, y cuando detenemos la simulación yo ya puedo empezar a enviar cables, a mover todos los componentes, a modificar. Otra parte importante es el de los componentes, que sale esta ventana. Cuando queramos sacar un componente lo podemos extraer de esta ventana en Components, volvemos y oprimimos y se reduce la ventana. Este de acá, rotación, seleccionamos el componente, rotamos, con este borramos y con este damos un zoom. Con esta flecha vamos hacia atrás o hacia adelante, corregimos o adelantamos, y hasta aquí espero que haya quedado claro las funciones de este software. Ahora necesitamos darle un nombre a nuestro circuito. ¿Esto cómo se hace? Si queremos darle el nombre, entonces en este momento está llamando el circuito sin nombre. ¿Y qué hacemos para colocarle el nombre? Aquí en este piñón vamos a configuración del circuito y le colocamos un nombre. Prueba 1, por ejemplo. Aquí va un título, acá va una descripción, aquí van unas palabras claves y aquí van los invitados, los que tienen acceso, los colaboradores y la licencia. Pero todo esto no hay necesidad de colocarlo, solamente con el título, con el nombre, para saber yo qué circuitos he hecho y cuáles circuitos voy a abrir. Y aquí ya me debe aparecer automáticamente el nombre, ya está guardado, no necesito darle save o guardar, ya queda guardado. La pestaña de enseguida es para visualizar los materiales que estoy utilizando en este circuito. Esta otra pestaña es para visualizar los componentes en una PCB, en una baquela. Recordemos que en este software también se pueden armar circuitos impresos, entonces acá yo puedo visualizar todos mis componentes a la hora de quemar una placa en baquela. Aquí está el esquemático del diodo con la resistencia y la batería. Esto se puede modificar. Y por último está nuestro protoboard. Ahora vamos a simular el Arduino, que es lo que más nos interesa en este curso. Abrimos en Components, buscamos el Arduino. Hay varios Arduino, el 1, el que estamos trabajando actualmente. Entonces aquí aparece Arduino. ¿Y cómo lo vamos a simular? De la siguiente manera. Arduino ya tiene la fuente interna. O sea, si damos Start Simulación, automáticamente el software energiza la tarjeta. No necesitamos conectar fuentes externas. Esta batería ya no nos va a servir aquí porque Arduino trabaja con 5 voltios. Entonces los 9 voltios no nos sirven para nada. Podemos quemar algún componente. Aquí vamos a extraer 5 voltios y a energizar la línea positiva y la tierra en el negativo. Esta tierra la cambiamos de color a negro o azul y luego vamos a dar Start Simulación para ver qué es lo que pasa en esta tarjeta. Acá donde dice 1 hay un LED conectado. Eso quiere decir que este LED es una referencia del pin 13. El pin 13 por defecto viene un programa ya cargado que prende y apaga ese LED asociado al pin 13, que es este LED de acá. O sea que aquí en este terminal 13 hay una corriente intermitente. Vamos a extraer esta corriente del pin 13 y vamos a hacer titilar un LED. Para ello colocamos la resistencia en otra posición, la rotamos y vamos a enviar un cable desde acá de esta resistencia al pin 13.
O sea que la corriente que va a generar en este pin 13 va a ir por el cable, va a pasar por la resistencia, va a llegar al terminal positivo del diodo LED y después se va a ir a la tierra del Arduino y se va a prender el LED, en teoría. Esta resistencia está muy alta. Como trabaja 5 voltios la tarjeta, entonces 5 voltios, recordemos la fórmula, menos 2 voltios da 3 dividido 20 miliamperios, eso da 150. 150, se cambia el color de la resistencia y vamos a dar Start Simulación. Prende y apaga el LED. Perfecto, eso era lo que queríamos. Ahora, ¿cómo ingreso el código de Arduino y cómo lo edito? En Code Editor oprimo, pero primero tengo que detener la simulación y acá vemos el código. Este código ya vamos a analizar más adelante en los videotutoriales qué significan cada una de estas instrucciones, pero aquí rápidamente lo indico: una variable LED igual a 13. ¿Por qué? Porque voy a utilizar el pin 13 como salida. Luego configuro ese pin con esta instrucción, con esta función. Pin mode, el modo del pin LED 13 va a ser como salida. Ahora, ¿qué queda? Hacer mi programa principal que está en el void loop. Y aquí, ¿qué me indica? Que voy a escribir en ese LED alto, espero por un segundo, y después digital write LED low durante otro segundo. High 5 voltios, low 0 voltios. 5 voltios durante un segundo y 0 voltios durante otro segundo. Entonces va a titilar a razón de un segundo. ¿Qué tal si yo cambio este 1000 por un 100? Entonces ya va a titilar muy rápido. Para poder subir este cambio a la tarjeta de Arduino, en Upload and Run grabo ese programa que creé aquí, esta modificación, en mi microcontrolador, en Arduino. Entonces aquí yo ya vuelvo y escondo esta ventana, oprimiendo aquí en la pestaña de Code Editor, y le doy Start Simulación. Y vemos que el LED destella rápidamente. Así yo puedo cambiar las configuraciones de esta tarjeta, el código del microcontrolador. Code Editor, vuelvo y modifico esto. Voy a colocarlo como estaba en 1000, o coloquémosle más lento, 2000, y Upload and Run, subir y correr en la tarjeta. Escondo la pestaña y aquí vemos que el LED está titilando más lentamente. Algo adicional que quiero explicar de este programa es un pequeño error que tiene, que es a la hora de nosotros simular aquí, se nos pierde la ventana o las pestañas de usuario. Entonces nosotros, si queremos volver a nuestros circuitos o a la ventana principal de esta plataforma, en este momento no hay forma. Pero eso es porque están escondidas. Si vemos acá arriba, donde aparece la manito, están las opciones. Entonces, están escondidas. Es un error que debemos de hacer. Buscar nuestro ID, nuestro usuario, que está generalmente acá. No se alcanza a ver, pero ahí está la manito. Oprimimos y aparece nuestro usuario. Ese es un pequeño detalle, para que no nos vayamos a perder a la hora de estar simulando nuestros circuitos, tener eso en cuenta. Acá quedó ya grabado nuestro esquema, prueba raya 1, editar circuito. Si nosotros el día de mañana queremos volver a entrar a prueba 1 y editarlo, lo podemos hacer sin ningún problema. O editarlo con fork, pero tomando prueba 1 y haciendo otro esquema diferente. Me hago entender. Si yo digo fork traduce como obtener, coger. Entonces yo cojo este circuito y lo edito, pero colocándole otro nombre sin perder el circuito que acabé de coger. Es como editar este mismo circuito, pero en otro circuito totalmente aparte. Entonces, si yo quiero editar este circuito, le puedo colocar otro nombre, prueba 2, y voy a ver que voy a tener prueba 1 y prueba 2, ¿sí? ¿Esto es para qué? En el caso de que yo tenga circuitos muy complejos de muchos materiales, entonces para yo no tener que hacer un nuevo circuito con tantos materiales, sino que voy a hacer un circuito donde tengo que utilizar muchos materiales que ya he utilizado en otro circuito, simplemente le digo fork a los circuitos anteriores y realizo mi nuevo circuito. Otra función muy interesante de este software, de esta plataforma, es que yo puedo buscar, en caso de que quiera armar un circuito muy específico, buscarlo aquí en Shop. Por ejemplo, voy a buscar algo que tenga que ver con intermitencia.
intermitente. Entonces debe de haber alguien en el mundo que haya hecho algún circuito intermitente. Podemos ver aquí los usuarios de todo el mundo que han hecho circuitos intermitentes. Por ejemplo, Juan Carlos hizo este circuito, y para yo no tener que hacer todo este esquema, para no tener que montar todo, aquí Juan Carlos ya nos comparte este circuito. Entonces podemos darle clic, ver el circuito que hizo Juan Carlos, es un usuario, no sé de qué parte del mundo es, y podemos obtener este circuito dándole aquí en fork. Fork es obtener, coger. Entonces damos fork y yo inmediatamente ya estoy cogiendo el circuito de este personaje, pero lo voy a guardar en mis circuitos. Entonces ya estoy aquí en el circuito que me brindó el usuario. Voy a dar Start Simulación y vemos que hay un código ya generado. Entonces me facilita mucho el trabajo porque simplemente yo adecuo a las necesidades que yo tenga y ya está. Volvemos otra vez a la cuenta de usuario y vamos a ver que el circuito que cogí de este usuario está en intermitente. Prueba 2 y prueba 1. Espero que este video tutorial haya sido de gran ayuda y nos sirva de base para poder hacer nuestros circuitos a futuro. Muchas gracias.